Hola, buen día a todas y todos. Vamos a hablar hoy de las elecciones en los Estados Unidos y si Colombia es o no, tiene un papel o no influyente en estas. Lo primero que tenemos que decir es que son unas elecciones atípicas por la pandemia, una situación bastante compleja que viven los Estados Unidos. Pero además hay que decir que estas elecciones se dan en un clima de alta polarización política. Y aquí hay algo parecido con Colombia, y es que el responsable, si no exclusivamente, en gran medida, de ese nivel de polarización en los Estados Unidos, es la derecha, la extrema derecha en los Estados Unidos, que es Donald Trump. Lo mismo ocurre en Colombia. Los responsables del nivel de polarización política es la extrema derecha colombiana, el uribismo. Dicho esto, tenemos que hablar que ganar las elecciones, y esto es algo complejo porque hacer futurología frente a las elecciones de los Estados Unidos es complicado, pero podemos decir que todo parece indicar que Joe Biden va a ganar por lo menos en la totalidad de los votos. Bien, pero ganar en los votos no es igual a ser presidente de los Estados Unidos, y esto ha ocurrido 5 veces en el pasado, y la última fue con Hillary Clinton versus Donald Trump. Hillary Clinton obtuvo 65,8 millones de votos frente a 62,9 millones que tuvo Donald Trump. Es decir, se puede ganar en votos, pero perder la presidencia, ¿no? Hillary Clinton obtuvo 2,8 millones de votos más que Donald Trump, pero perdió la presidencia. Y esto ocurre porque el sistema electoral de los Estados Unidos es un sistema de elección indirecta. Es decir, quien va a elegir en últimas al presidente son los delegados de los colegios electorales. Son 538 delegados, así que el que obtenga 270 votos de esos delegados sería el presidente de los Estados Unidos. Estos colegios electorales varían, ¿no? Depende del estado, tiene un grado de representación. Así, por ejemplo, California tiene 55 delegados, Wisconsin tiene 10 y la Florida 27. Hay una excepción con 2 estados, que es el estado de Maine y el estado de Nebraska, que tienen un reparto proporcional. Lo que ocurre normalmente es que quien gana en un estado es el que elige la totalidad de los delegados. Bien, ahora, los estados, hay algunos que históricamente se adjudican a un partido u a otro y muchas veces no se preocupan por hacer campaña allí. Ejemplo, el estado de California históricamente lo han ganado los demócratas y, por ejemplo, el estado de Alaska lo han ganado históricamente los republicanos. Así que la campaña electoral se concentra en algunos estados que se conocen como estados bisagra o estados péndulo, que son en realidad, los estados de disputa electoral. Y aquí entra la cuestión latina, porque la Florida es uno de esos estados bisagra. La Florida tiene 27 delegados. Pero hablar del voto latino, hay que decir que el voto latino es heterogéneo, porque la comunidad latina lo es. Sin embargo, es un voto poderoso y es un voto que cada vez más tiene más presencia e influencia. Se habla que los latinos, la comunidad latina, representa el 13% del censo electoral de los Estados Unidos. Pero bien, ¿cómo se comporta ese voto? Pues ese voto, la comunidad latina es diferente y se expresa primero por el estado donde vive, así que se concentra principalmente en California, Arizona y la Florida. Y ahí eso es lo primero que influye, el estado. Lo segundo que se ha comprobado que moviliza el voto es el tiempo que llevan en los Estados Unidos. Así que las generaciones más jóvenes o que llevan menos tiempo en los Estados Unidos se suelen movilizar por cuestiones como la ley de inmigración, la posibilidad de regular o no la cuestión migratoria, el tema de protección social, el tema de trabajo, ¿cierto? Mientras los latinos que llevan más tiempo afincados allí se suelen movilizar por cuestiones más a la izquierda, en este caso cuestiones completamente más a la derecha, en este caso cuestiones mucho más a la derecha, que son cuestiones de seguridad, de impuestos y principalmente ahora el tema ideológico político con esa palabra clave que es el castrochavismo. Repito, están las generaciones que más tiempo llevan allí y tienen una condición económica más estable. Se suelen movilizar por cuestiones más a la derecha, ¿no? Y ahora, ahí es donde entra la palabra clave del castrochavismo, que no es que se la haya inventado el uribismo la ha explotado, pero entre otras es una invención de J.J. Rendón.
estratega político, de marketing político, que está afincado, si no estoy mal, sigue afincado allí en la Florida. Bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar con ese voto latino? Históricamente, desde 1980 por lo menos hasta ahora, ese voto latino ha sido demócrata. Sin embargo, ahora está en disputa. Y ahí es donde entran los colombianos y algunos representantes de la derecha colombiana a intentar aruñar el voto. Repito, el voto latino es diferente por lo que ya expliqué, pero también por la comunidad, ¿no? Los cubanos, los centroamericanos, que también hay que dividirlos por cuestiones, y los colombianos, ¿no? Los colombianos representan 200.000, si mal no estoy, 200.000 colombianos están aptos para votar. Pero la cuestión aquí es movilizar a esa parte conservadora que más tiempo lleva afincada en los Estados Unidos para que vote por Donald Trump. Y aquí hay una cuestión simbólica. Por una parte, es la cuestión de qué hace un colombiano y un político colombiano pidiendo el voto por un personaje como Donald Trump. Y esto nos demuestra, por un lado, el grado de autoestima, de patriotismo, de responsabilidad que se tiene con su país. Así, los representantes del Centro Democrático, en este caso, han agachado la cabeza ante un personaje tan siniestro como Donald Trump. Eso es claramente una muestra de indignidad, de no respetar ni querer a su país. Porque si tuvieran una posición digna, si se quisieran y quisieran al país, se relacionarían con Estados Unidos en una condición mucho más de iguales, ¿cierto? Aparte, no pondrían en riesgo unas relaciones que no sabemos quién va a ganar. Probablemente ganen los demócratas. También al respecto hay una explotación mediática. Por una parte se buscan negocios allí, pero hay una explotación mediática por algunos medios de comunicación en Colombia que los ponen nuevamente en el debate, ¿no? Y entonces parece que la derecha colombiana es demasiado inteligente y tiene influencia. No, son 200.000 votantes colombianos en los Estados Unidos y de esos hay que decir que muchos van a votar a los demócratas, ¿cierto? Pero el grado de simbolismo, la cuestión de dignidad y la autoestima sí es muy preocupante. Es una muestra de agachar la cabeza, repito, ante un personaje tan siniestro como es Donald Trump. Es una muestra de no querer al país, es de no tener dignidad ni querer a Colombia. Sin embargo, estoy convencido que, así como en Estados Unidos probablemente ganen los demócratas, estoy convencido que en Colombia, más pronto que tarde, ganará una opción progresista que logrará hacer de Colombia una república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas, a todos.